Buenas tardes, bienvenidos todos, espectadores, radioyentes. Estamos en el CEL, en la sede del Círculo Empresarial Leonés. Estamos en una mesa redonda con expertos de distintos sectores para analizar, para debatir, para responder a sus preguntas sobre qué es esto del coronavirus, que es que algunas veces pronunciarlo, esto del virus es complicado, qué repercusiones tiene desde el punto de vista sanitario sobre todo, porque no se nos olvide que primero es la salud, primero hay que resolver el problema sanitario, pero eso repercute, tiene una segunda consecuencia que es económica. Ya saben todos ustedes que hay medidas del gobierno, de los gobiernos autonómicos y hasta de los ayuntamientos para paliar esas medidas. Bueno, pues para debatir estos temas, el CEL ha reunido a 5, contando con el presidente, a 5 expertos en distintas áreas para debatir este tema. Yo, Francisco Martínez Carrión, yo creo que todos me conocen, periodista, voy a ser el moderador de este debate. Pero para presentarles, para decirles cuál es el objetivo y quiénes nos acompañan, voy a pasarle la voz y la imagen a Julio César Álvarez, que es el presidente del Círculo de Empresarios. Pues gracias, Paco, por ofrecerte a ser el moderador, por estar aquí hoy y, bueno, gracias a todos los que nos estáis viendo. Hemos creído que este formato era imprescindible para que todos los leoneses, empresarios o no empresarios, sepan un poco más del coronavirus con certeza y nos dejemos de tanto WhatsApp y tanta película que vemos por Internet que a veces son falsas, y ya desde aquí mando un mensaje para que por favor no hagamos más bulos, que paremos los bulos y que si no estamos certeros de lo que nos llega no lo reenviemos a los demás, porque no estamos haciendo ningún favor a la sociedad. Bueno, sin más, quiero agradecer a Nuria, nuestra decana, como le digo yo, a Nuria González Rabanal, profesora de Economía de la Universidad de León, que insistiera en que hiciéramos esta jornada. Estamos aquí, entre otras cosas, gracias a que ella siempre colabora con la casa y siempre nos ha dicho que esto era una buena forma de decirle a la gente de León lo que pasa y, bueno, intentaremos ver que si sabemos decir lo que va a pasar desde el punto de vista económico. Ana Carvajal Urueña, gracias por estar aquí con nosotros, profesora de Sanidad Animal de la Universidad de León, experta en coronavirus, quien ha coordinado a todos los especialistas que han trabajado para dar esta información tan importante y tan relevante en el tema de la salud. Y a Vicente Martín, catedrático de la Universidad de Salud Pública de la Universidad de León, también agradecerle que esté presente y que seguro que va a tener un montón de preguntas que contestará. Y a Pablo, que no puedo decir nada, es que gracias, Pablo, por estar en el CEL, por ser compañero, por ser tesorero, por ser asesor jurídico, por estar trabajando todo el fin de semana como ha estado trabajando su equipo para que tengamos, pues, los clientes, pero sobre todo los asociados del CEL, información detallada, minuto a minuto, de los ERTEs, de lo que nos preocupa a los empresarios, de lo que preocupa a los trabajadores, porque mucha gente, y os lo digo en primera persona, pues nadie nos hemos encontrado con esta situación, pero cuando le das una carta de ERTE a un trabajador y no sabe si se va a poner enfermo y encima le estamos diciendo que se va a su casa y no sabe muy bien en qué condiciones, hasta ayer prácticamente nadie sabía, pues hay que agradecer al equipo de Pablo, de RBH Global, que han estado al pie del cañón, que han estado trabajando todo el fin de semana, que han estado contactando con clientes, con no clientes, con asociados del CEL, con trabajadores, por todas las vías telemáticas que tienen a su alcance, que son muchas. Bueno, yo no me quiero extender, simplemente os digo el formato que vamos a seguir. Sí os digo a todos los que nos estáis viendo que formuléis las preguntas por redes sociales, por WhatsApp, por teléfono, por correo electrónico, que si hace falta que hagamos más sesiones de estas, seguro que las vamos a hacer. Quiero decir que de esta vamos a salir, que León va a salir de esta, que España va a salir de esta, que tenemos que estar más unidos que nunca, que no hay trabajadores y empresarios, que somos todos personas, que tenemos que trabajar y remar en la misma dirección, y que yo sí pido a las administraciones locales, regionales y nacionales que miren a la pequeña y a la pequeña y mediana empresa, que somos la mayoría de las empresas que hacen posible el tejido empresarial de España y en concreto de León, que es donde nos movemos. Pido un voto de confianza a todos. Sé que hay momentos y que estamos pasando por situaciones muy complicadas.
Yo creo que en el apoyarnos todos unos en otros va a ser lo más importante y para eso está el CEL en estos momentos, para eso está gente como Pablo y su equipo que están trabajando permanentemente para que aquellos aspectos legales que ahora mismo son los que más preocupan. Hablo desde el punto de vista empresarial, evidentemente, porque lo que más nos preocupa a todos es la salud, pero hay que pensar que hay otra epidemia que nos viene, que es la económica, y que seguro que Nuria nos dirá qué podemos hacer con ello. Pues tenemos que estar preparados para intentar salir de ella lo antes posible. Sin más, paso. En primer lugar, hablará Ana Carvajal, profesora de Sanidad Animal, como decíamos, de la Universidad de León, y hará una breve exposición sobre el coronavirus. Hemos escuchado muchas veces lo que es el coronavirus, pero hoy lo vamos a escuchar de una experta que está aquí en León. Decimos que siempre hay gente muy buena en León y este es un ejemplo de ello, ¿vale? En segundo turno pasará Paco, mi compañero, a Nuria, que es profesor de Economía aplicada y decana del Colegio de Economistas de León. Y yo creo que tienes mucha materia sobre las medidas que ayer el Gobierno ha sacado y entraremos en debate sobre esas medidas, esas macromedidas que, como yo siempre digo, los pequeños se nos escapan y lo que tenemos que desgranar lo antes posible es esas medidas, cómo van a afectar a la pequeña y mediana empresa, al autónomo, tan olvidado en el paquete de medidas de ayer y que esperemos que cuanto antes rectifique el Gobierno. En tercer lugar, hablará Vicente. Sí, en tercer lugar hablará Vicente. Nos contará desde el punto de vista médico, qué consejos reales y qué consejos no reales de todas estas cosas que estamos viendo en la red son los que tenemos que aplicar y, por favor, vamos a hacerle caso porque lo que está claro es que si nos quedamos en casa, como nos han dicho, esto se frena. Entonces, seguro que Vicente nos va a decir muchas cosas. Y después hablará Pablo. Pablo Roberto, como sabéis, es abogado, es nuestro tesorero y es nuestro asesor jurídico del CEL. Como os decía antes, están trabajando, pues yo sé que conozco personalmente a varios de sus abogados y no sé si decir que están extenuados, creo que no, porque tienen que seguir, con lo cual, pero están trabajando duramente en presentar esos ERTEs que la mayoría de las empresas pues estamos poniendo encima de la mesa y también estamos trabajando en ayudar a los trabajadores y no podremos decir hoy cosas, pero estamos trabajando en una batería para ayudar a los trabajadores porque sin los trabajadores no hay empresa y el principal valor de una empresa son las personas y los trabajadores y no les podemos dejar ahora en la estacada ni mucho menos. Sin más, Paco, una vez más, gracias y todo tuyo. Muy bien, Julio. Pues nada, vamos a empezar porque creo que tenemos una hora para hacer este debate. Voy a hacer el uso de la palabra, así que le pido a los cuatro ponentes. Yo sé que el tema es muy complejo, muy arduo, que a lo mejor hay que explicarlo, pero la máxima brevedad posible, entre otras cosas, porque como ya el programa se había anunciado, ya hemos tenido a través de las redes sociales muchísimas preguntas. Hay muchas preguntas aquí pendientes para contestar, además de las que nos lleguen. Así que, sin más, una breve exposición por parte de cada uno de ustedes, que son los especialistas, cada uno en su materia. Nuria, Ana, perdón. Muchas gracias. Bueno, pues simplemente yo voy a ser muy breve. Desde el punto de vista de la microbiología, pues debemos saber los coronavirus, aunque parece que los acabamos de conocer. Son virus que incluyen patógenos humanos y animales y conocidos desde hace muchísimos años, no son nuevos. Lo que sí que ocurre es que, pues en los últimos años, con una cierta frecuencia, han ocurrido determinados saltos de especie o la emergencia, dicho de otro modo, la emergencia de algunos coronavirus nuevos en humano que han dado lugar a epidemias, las anteriores no tan severas como la que actualmente estamos tratando de controlar o de combatir, y eso es lo que les ha dado la gran fama. Son virus que yo creo que hay dos características que hay que saber de ellos. Tienen esa típica forma de corona que les da el nombre, pero aspectos importantes que debemos saber, en primer lugar, es que son virus con envoltura. Los virus con envoltura disponen de una cubierta lipídica que toman de la membrana del hospedador, de la célula del hospedador cuando se liberan, y es importante porque esto hace que sean sensibles a la mayor parte de los detergentes y desinfectantes de uso común. O sea, que eso es una buena noticia.
es un virus con envoltura y por eso nos recomendarán luego que nos lavemos las manos frecuentemente con agua y jabón, porque el jabón, en principio, inactiva este tipo de virus. Otra segunda característica importante de los coronavirus es que su material genético es ARN. Al contrario que el de las células eucariotas, las células humanas, que es ADN, es una hebra, en este caso una sola hebra de ARN. Y además es el virus ARN con un genoma más grande que se conoce. Esto tiene importancia porque a la hora de multiplicarse, las enzimas que producen esa replicación de ese ácido nucleico, de ese ARN, tienen menos mecanismos de corrección que las que tienen el ADN. Y esto hace que estos virus puedan cambiar, que puedan mutar, que puedan adaptarse con cierta facilidad. Es algo. Noticias. En general son buenas noticias, al contrario de lo que podría parecer. Un profesor de microbiología, ayer sé los que no ha podido venir porque hemos limitado el número de personas, el otro día lo decía. En realidad, los virus y las células del hospedador llevan una especie de noviazgo. Cuanto más duradero y estable, es mejor para ambos. Por lo tanto, es verdad que las mutaciones pueden ser a más complicado, a más patógeno, a más virulento, pero habitualmente, la ciencia biológica es de todo menos ciencia exacta, lo más habitual es que los cambios sean más beneficiosos para ambos. Por lo tanto, no es una mala noticia en principio. También tienen la costumbre, eso lo vemos en coronavirus animales, de recombinarse, lo cual también puede favorecer cambios que al mismo tiempo también impliquen una menor patogenicidad. Desde el punto de vista viral, yo creo que esas son las dos características más relevantes. Muy bien, ahora habrá preguntas ya, que entremos en más materia para ver qué es lo que hay que hacer. Nuria, desde el punto de vista económico. Bueno, pues miedo me da. Bueno, lo primero es agradeceros el que pues tuvieseis en cuenta un poco esa llamada que yo hice ya hace algún tiempo, sobre todo preocupada porque antes que se desencadenase esta situación económica de confinamiento, mi preocupación era en qué medida podía haber empresas leonesas que se viesen afectadas ya por el cierre de China. Es decir, ni siquiera hice un rastreo inicial a ver qué sectores o empresas podían estar en esa situación hace aproximadamente un mes y bueno, pues había ya algunos sectores que de hecho el sector de la automoción es uno de los más afectados porque es uno de los primeros que percibía piezas de China y como consecuencia del confinamiento, el cierre de fronteras en China, eso estaba afectando y el sector agroalimentario está siendo también, ha empezado a ser castigado por esta situación ya antes de que se llegase la crisis a España, simplemente porque en España exporta, y yo creo que León exporta mucho a nivel intercomunitario, muchos productos de nuestra industria agroalimentaria se exportaban a países como Italia y Francia, donde ya se estaban empezando a cancelar eventos, etcétera, etcétera, y eso tenía su repercusión sobre la economía local, ¿no? Más allá de esto, por la situación actual, lo que pone a prueba son varias cuestiones. Es decir, en primer lugar, al margen del decreto que ha aprobado el Gobierno y del conjunto de medidas, es que nosotros tenemos un tejido de pymes, de nanopymes y micropymes que es muy sensible a los cambios en la economía y autónomos. Lógicamente, estos van a ser, porque es un tejido muy débil, los primeros que van a sentir los efectos directos de la crisis, siempre y cuando no se vean afectados por esa continuidad de actividad que promueve el Real Decreto, que pueden ser sectores, cosas muy estratégicas y muy puntuales. Creo que no solamente lo que tenemos que plantearnos más allá de las medidas es la estrategia de durabilidad. Es decir, estamos afrontando una situación que damos por hecho que es para 15 días y que yo me temo que esos 15 días van a prolongarse, con lo cual entiendo que, luego posiblemente hablaremos de ello, de cuáles son las cautelas o en qué medida ha cambiado, ¿no?, el modo productivo o va a cambiar el modo productivo y la economía un poco global. Creo que ahora estamos en una crisis económica, literalmente, que viene por una cosa que nunca habíamos contemplado en ningún modelo económico. Hablábamos de crisis económicas procedentes de quiebras en los sistemas financieros, podemos hablar de crisis económicas provocadas por las vueltas al proteccionismo de grandes economías, pero nunca nos habíamos planteado que algo que tiene origen en la salud puede impactar de forma tan dramática a la economía y al mercado laboral y a toda la estructura productiva. ¿Esto qué nos lleva a pensar? Pues que desafortunadamente la combinación de factores como pueden ser el cambio climático pueden promover que en el futuro haya más situaciones en las cuales tengamos que integrar la variable de la salud, la posible generación de pandemias,
pero no porque pasen de un sitio a otro, sino porque el cambio climático está alterando las condiciones de los ecosistemas, en consecuencia la permisividad de especies, aparición de nuevas enfermedades, y eso puede acabar generando una situación parecida a la que estamos viviendo ahora. Y bueno, pues para dejar luz al debate y no ocuparlo mucho, bueno, pues aprender de las lecciones, ¿no? Que entraremos eso es muy importante. en el análisis de las medidas gubernamentales y de las distintas administraciones. Volvemos a la parte de la ciencia y a la parte de la salud. Vicente. Muchas gracias. Felicidades por esta propuesta que espero que sea beneficiosa para todos. Yo seré muy breve, puesto que creo que ya nos están diciendo lo que tenemos que llevar a cabo para prevenir. Sabemos muy bien cómo se transmite este virus y sabemos también muy bien cómo se puede prevenir y cómo se puede controlar. Eso es una cosa que tenemos que tener todos muy clara. El problema que tenemos actualmente es que es un virus nuevo para que la gran mayoría de la población no tiene sistema inmune. Por lo tanto, el riesgo de infección es muy alto. Es un virus, como los coronavirus, como casi todos, que se transmite realmente bien y cuya letalidad es baja, pero, sin embargo, es elevada en aquellas personas susceptibles, en aquellas personas mayores y en aquellas personas con pluripatologías. Por lo tanto, la estrategia fundamental que se lleva siguiendo desde el día 1 es intentar que las infecciones se vayan produciendo a lo largo del mayor tiempo posible para que todas aquellas personas que precisen ser asistidas por el sistema sanitario lo sean con la máxima calidad, que el sistema no colapse. Tenemos un sistema sanitario excepcional, de lo mejor, y está dando respuesta a una situación nueva de una manera absolutamente brillante. Incluso el sistema de emergencias ha estado respondiendo de una manera adecuada, entendiendo que han intentado responder según la situación epidemiológica que se iba produciendo. La cuestión era que, evidentemente, no lo sabemos todo ni se puede controlar todo. Pero, en este sentido, sí quiero transmitir bien claramente que los mecanismos de prevención y control son la separación entre las personas, quedarnos en casa, lavarnos las manos con frecuencia y todas aquellas superficies que tocamos con las manos, desinfectarlas con la mayor frecuencia posible. Y con esto, en un plazo razonable de tiempo, creo que la situación habrá revertido. Bueno, un mensaje medianamente optimista. Pablo, volvemos al tema de los números, de la economía, del derecho, que todos son cuestiones peliagudas para ver cómo afronta la sociedad las respuestas desde el punto de vista de la economía y del derecho. Sí, bueno, yo creo que aquí estamos asistiendo a algo inédito. No creo que nunca había habido tal batería de legislación nueva en tan poco tiempo, normativa interna, instrucciones, pues como decía Julio, ¿no? Desde el sábado por la noche, cada día, cada hora pasan cosas nuevas y tenemos que los profesionales adaptarnos a este mundo. Ayer manejábamos un borrador, esta mañana a ese borrador que manejábamos ayer se corrigieron determinadas cosas, con lo cual lo que habíamos estudiado lo tuvimos que reestudiar para volver a ponerlo en juego, y lo primero que hemos hecho es, desde el CEL, hacer unas guías informativas muy sencillas, muy simples, un dibujo, para que la gente, pues con un pequeño gráfico, vea cuáles son los diferentes procesos a los que se puede acoger, ¿no? Cuáles son las diferencias entre un ERE y un ERTE, cuál es la situación en una persona que está infectada, cuál es la situación en una persona que está confinada porque está al lado de una persona que está infectada, qué es la cuarentena, cómo hay que utilizar el procedimiento de vacaciones, ¿no? Algo que parece algo sencillo y que resulta pues que también está siendo polémico en estas fechas, y sobre todo cuáles son las medidas ágiles, estas medidas que ha establecido el Gobierno, y sobre todo lo que más nos preocupa. Este Real Decreto lo que ha dejado es a empresas de primera y empresas de segunda, no solamente porque haya gente que no haya podido hasta abrir sus negocios, sino que hay gente que puede abrir, que no tiene clientes y que este Real Decreto les ha dejado fuera de las causas de la tramitación express. ¿Estamos hablando de los autónomos? No solamente de los autónomos, sino de negocios. Pues, por ejemplo, ahora mismo estamos estudiando qué pasa con los dentistas, ¿no? Los dentistas es un negocio que puede estar abierto al público,
que el Real Decreto prohíbe, salvo una urgencia, el que tú te desplaces al dentista. El dentista no está reconocido como causa de fuerza mayor para poder realizar el cierre de sus instalaciones, y en donde una persona pues tenía 3, 4 dentistas, 5 personas para atender al público normal, se encuentra que con una persona solo puede que sea suficiente para atender las urgencias, y que ese personal o alcanza un acuerdo con ellos para que estén de vacaciones, o tiene que ir a una tramitación que en parte se ha agilizado, pero que sigue siendo farragosa, que son a los ERTES, pero no por causa de fuerza mayor, sino por causas económicas, productivas, organizativas, en las que hay que iniciar una negociación, en las que incluso se da aquí voz y voto cuando no hay representantes de los sindicatos a los sindicatos más representativos, y que ni ellos mismos ni nadie sabe cómo tenemos que utilizar estos cauces, que requiere informes económicos y que son medidas ahora mismo que nadie se puede permitir. Un pequeño negocio que tiene a 1, 2 o 3 empleados no puede acudir a sistemas complejos que están diseñados para evitar despidos por parte de las grandes empresas, y que, bueno, pues yo aquí creo que el Gobierno ha cometido un error muy grande, quizá motivado por estos nervios que tenemos todos, por esta precipitación de sacar medidas, pero no nos gusta que haya empresas de primera y empresas de segunda, y eso es lo primero que ponemos encima de la mesa. Muy bien, antes de entrar en la vorágine de preguntas, que yo creo que vamos a darle prioridad a los espectadores y a todas las preguntas, Julio, ayer, como presidente del CEL, ayer enviasteis un comunicado, una valoración sobre las medidas del Gobierno, y en el primer párrafo ya me dejó a mí preocupado. Ya advertíais que la aplicación de los ERTES, palabra terrorífica que se va a poner muy de moda desgraciadamente en esta temporada, que podría ocasionar 5.000 empleados afectados, perjudicados. ¿Pueden perder temporalmente el empleo? Hombre, ten en cuenta que solo el EM me parece que va a presentar o ha presentado un expediente de regulación temporal de empleo para 1.000 personas. Es decir, con lo cual esperemos que no acertemos, pero yo creo que igual nos quedamos cortos, ¿no? Al final esto es una cadena, ¿no? Como decía Pablo, es decir, los primeros afectados estamos siendo las empresas de servicios, el comercio y sobre todo la hostelería y el turismo. Pero esto es una cadena, es decir, detrás del comercio, la hostelería y el turismo están los proveedores, están los repartidores, están las empresas de mantenimiento y no van a tener trabajo. Como bien dice Pablo, hay un problema, que hay ciertos sectores que no están incluidos, que no van a tener actividad. Entonces, van a tener que presentar un ERTE o por fuerza mayor por el coronavirus o por causas organizativas, pero lo van a tener que terminar presentándolo. Tenemos que estar preparados para esto. Es decir, lo que decíamos, y no queremos ser alarmistas bajo ningún concepto, yo repetiré 1000 veces que de esto vamos a salir seguro, pero tenemos que estar preparados para lo que va a venir, porque hoy estamos viendo los primeros cierres de aquellas empresas, como decimos, de consumo, de ocio. Primero han atacado al ocio, ¿no? Pero porque es verdad que no nos tenemos que juntar y demás, pero el ejemplo que ponía ahora mismo Pablo de los dentistas es un claro ejemplo, pero el ejemplo de los talleres. Si no muevo el coche, yo no tengo que arreglar el coche, por supuesto no me voy a comprar un coche. Es decir, los talleres están exentos de esta medida, los concesionarios están exentos de esta medida, y dime tú quién sale hoy bueno, primero no puede salir, y segundo, quién sale a buscar un coche. Es decir, ¿cuánto van a tardar los concesionarios y los talleres de los coches en presentar? Es una bola de nieve. Claro, es una vorágine. Entonces, yo creo que ojalá nos equivoquemos, pero 5.000 personas, yo creo que hay 4.000 y pico personas, calculamos, solamente en el sector hostelería, en la provincia de León, lo cual, fíjate. Sí. Vamos a las preguntas científicas, que pueden ser interesantes un poco para centrar el tema desde el punto de vista de la sanidad. Pregunta: ¿la llegada de la primavera y el aumento de las temperaturas ayudará a controlar esta epidemia? En principio, Ana. esperamos que ayudará. La experiencia que tenemos, tanto con los coronavirus conocidos previamente humanos como con coronavirus animales, es que son enfermedades de un curso estacional. Se disparan al llegar los meses más fríos o coincidiendo con fuertes bajadas de temperatura, y suelen minimizar sus efectos en los meses más cálidos por la mera aumento de temperatura. Son virus relativamente sensibles a la temperatura y también se inactivan con más facilidad en el medio por la exposición a la luz la solar. pregunta consiguiente sería: ¿y en el próximo invierno puede volverse a producir?
mi opinión personal es que la lógica me dice que volverá. Una cosa es que minimicemos, que la carga viral sea más baja, y otra cosa es que desaparezca. Lo que debería ocurrir es que volverá, lo que pasa que esperemos que en una población con más inmunidad, que responderá de otra manera. Vicente, pregunta, ¿por qué es tan peligroso este virus si la tasa de mortalidad es más baja que en otras epidemias? Justo por lo que hemos comentado antes, porque susceptible es casi toda la población. Por lo tanto, estamos hablando de un impacto enorme. El virus de la gripe, cuando llega, pues la gran mayoría de la población ha estado en contacto ya con cepas parecidas o con cepas iguales, y con lo cual no van a padecer gripe. En este virus todos somos candidatos a infectarnos, y ahí es donde está el problema. La pregunta clave que ahora mismo se está preguntando, yo creo que toda la humanidad. ¿Puede haber vacuna? ¿Va a haber vacuna? ¿Es cierto que los chinos ya han desarrollado una vacuna experimental? Hay muchos estudios, aparte de la que hoy nos han bombardeado las noticias de China. Hay un grupo español, por ejemplo, el de Luis Juanes y Isabel Sola, que llevan trabajando en coronavirus pues más de 25 o 30 años, con lo cual hay muchos grupos con muchas experiencias. Hay que decir que aunque pues esto nos ha llegado en un momento que nunca es bueno, la reacción no es mala. La identificación del virus hoy en día se ha hecho muy rápido. Pensemos que cuando ocurrió la epidemia de SIDA tardamos más de 2 años en conocer la etiología. Ahora todo ha ido a una velocidad de vértigo. Estoy segura que tendremos vacuna. Lo que no estoy segura es que sea muy rápido, por ejemplo, para el otoño próximo. Más que nada porque las vacunas tienen que validar 2 partes. Una, ser eficaces, que esa nos puede importar más o menos. Cuando no tenemos nada, cualquier eficacia nos va a valer, pero tienen que ser seguras, y eso requiere pruebas, y en mi opinión menos de 1 año, por mucho que se quiera correr, mi sensación es que es imposible. No sé si... Una pregunta en este sentido. Si es cierto, bueno, si es cierto lo que dices, que hay científicos que están estudiando este tipo de virus desde hace 20, 25 años. La pregunta es, ¿por qué nos ha pillado de improviso o aparentemente tan de improviso? Dice, ¿los científicos esperaban esta enfermedad que iba a suceder o que podría suceder? Sabemos que puede ocurrir ese salto, pero estos saltos de especie y estos cambios que deben acompañar al virus para que se transmita de esa forma tan eficiente en humanos requieren que se alineen muchos astros. Entonces esto ocurre cuando ocurre. Es verdad que habíamos tenido un claro aviso con el SARS, que ocurrió en el 2002-2003 en Asia inicialmente y se extendió a un cierto número de países. También ocurrió algo similar en el caso del MERS, pero en ambos casos la transmisión era más baja. Es algo que podía ocurrir, pero igual que podía ocurrir esto, podría haber sido una nueva mutación, una nueva recombinación del virus de la gripe. Es algo que siempre tienes en la cabeza, pero necesita de muchas coincidencias y muchas cosas que ocurran simultáneamente para que realmente hayamos llegado a esta situación. Vicente. La respuesta es sí. Yo pienso que ya desde el año 2003 o incluso antes sabemos que esto pasaría. Lo que no sabemos nunca es cuándo exactamente pasará y con qué virus pasará. Pero desde luego todos los sistemas sanitarios, la Organización Mundial de la Salud, los CDC, los CDE, todos llevan trabajando en este escenario desde hace mucho tiempo. De hecho, la respuesta que se ha dado es tan buena, dentro de las comillas que nosotros queramos poner, justamente porque estábamos preparados de alguna manera. ¿Cuál es la cuestión? Que no sabemos cuál será el virus ni el momento, pero que los sistemas están rodándose continuamente y están intentando simular qué hacer cuando esto suceda. Esto está pasando ya desde el 2003. La gripe H1N1 fue un ejemplo paradigmático. Se respondió con una rapidez enorme en disponer recursos, en tener vacuna, y yo la esperanza que tengo, como ha dicho Ana, es que esto será igual. En menos de 3 meses tenemos pruebas diagnósticas, tenemos tratamientos, y yo estoy convencido de que en menos de 1 año tendremos vacuna. La eficacia es lo que hay más dudas por las características del virus, pero en ese aspecto yo soy muy, muy optimista. Pasamos a la vertiente económica laboral. Preguntan,
Las propuestas del Gobierno, Nuria, de ayer, de poner en circulación, poner en la mesa 200.000 millones de euros, que se dice pronto, no sé de dónde los vamos a sacar, pero bueno, ahora nos lo explicarás, es un parche, es una solución, ¿dotará de suficiente liquidez al sistema para que no nos pase como en el año 2008? Hombre, si yo lo supiera, ya estaría yo de portavoz del señor bueno, presidente. es cierto, porque se dicen que los economistas son los que mejor predicen el pasado. No, yo creo que vamos a ver, es necesario, tiene que haber contra una acción como puede ser lo que sobreviene cuando la enfermedad traspasa los límites y llega a la economía. Bueno, pues cualquier gobierno tiene que reaccionar y tiene que reaccionar, bueno, pues dependiendo del color de cada gobierno, con una mayor presencialidad de las políticas públicas o con una mayor implicación del sector privado, ¿vale? En este caso, yo creo que en muchos países, y ya la Unión Europea ha adoptado un fondo para ayudar a los países que se ven más afectados por el coronavirus, luego esto es como una norma general. El problema, como bien has señalado tú en tu pregunta, es de dónde va a salir el dinero, no por de dónde va a salir, porque lo vamos a sacar, sino de lo que tenemos del endeudamiento. Pero eso prueba una lección muy importante que tenemos que aprender, y es que el superávit es importante en las economías. ¿Por qué? Porque nunca sabemos cuándo se va a producir una situación que nos sobrevenga y donde tengamos que acudir en ayuda de algo que no ha sido causado por los mercados financieros como pasó en 2008. Es decir, el problema en otras circunstancias económicas es que los shocks de oferta o de demanda vienen provocados por la propia economía. En este caso viene provocado por algo totalmente desconocido y contemplado en los modelos económicos como una variable que sería exógena al modelo y que lo afecta, ¿no? Entonces yo creo que, el conjunto de medidas pues es una vía de intentar paliar a cortísimo plazo de una manera pues que lógicamente ha pillado a todo el mundo un poco desprevenido. Pues sí, pero yo creo que tampoco es el momento de hacer las críticas, es decir, es el momento de sacar un conjunto de medidas que puedan ser más o menos acertadas. Yo creo que ahora no es el momento de la división política ni es el momento de los reproches, eso vendrá después cuando evaluemos las consecuencias del daño económico sobre los distintos sectores, y yo creo que ahora pues es un momento en el que, como decía Julio cuando se presentó, no es el momento de nadie, es el momento que todo el mundo arrime el hombro, ¿vale? Estoy convencida de que a ningún empresario, porque conozco muchos de aquí de León, le apetece cerrar su empresa, le apetece hacer un ERTE. No creo que a ningún trabajador que le guste usar sus vacaciones porque no le queda otro remedio, ni tampoco que le guste estar en su casa encerrado todos los días. Es decir, yo creo que es una situación, un escenario completamente nuevo. Y como completamente nuevo es, pues posiblemente, como dice mi compañero, lloverán más cosas que puedan surgir simplemente porque con la premura de las medidas no se detectan sectores estratégicos, profesiones que lo necesitan, sectores que a lo mejor ahora son prioritarios y que se convierten en prioritarios. Se están convirtiendo fábricas textiles en fábricas de mascarilla. Esto es una reinvención del negocio, es decir, reinvención de la actividad productiva. Entonces creo que la evaluación tiene que ir... Un tema concreto, antes de darle la palabra a Pablo. Hay una pregunta aquí que todos nos hacemos. La reacción de las bolsas. ¿Por qué se ha producido este bajón tan tremendo? Y la pregunta es, ¿por qué los mercados bursátiles han reaccionado tan exageradamente? Porque siempre reaccionan exageradamente. Es decir, el mercado bursátil es la economía de lo invisible, la economía de la transferencia electrónica, la economía del clic de ordenador. Lo que sí que es verdad es que la Comisión Nacional del Mercado de Valores ya ha adoptado determinadas cautelas, como es evitar, por ejemplo, las compraventas muy rápidas, para evitar que la gente especule con una situación de los mercados financieros como es la que sobreviene ahora. Date cuenta que la sensibilidad de los mercados financieros es tal que simplemente el tuit de Donald Trump por la mañana o simplemente el anuncio de una medida, es decir, ayer la bolsa subió simplemente por el anuncio del Gobierno, sin análisis ex post de la realidad económica. Luego, ¿esto qué te indica? Bueno, el mercado financiero es muchísimo más ágil que el mercado de bienes y servicios, con lo cual la reacción a clic de ordenador es inmediata. Eso sí, yo creo que posiblemente el Banco Central Europeo, igual que han hecho otros bancos centrales, tendrá que adoptar medidas en el mercado monetario. Algunas ya se han adoptado, como evitar pues la compra y venta a muy corto plazo, pues para desequilibrar aún más un mercado que es tremendamente sensible porque es muy rápido en su percepción de lo que sucede en la realidad. Pablo, una pregunta muy directa y muy concreta. ¿Por qué la provincia de León fue la que registró el mayor número de ERTEs presentados telemáticamente en el primer día habilitado para ello?
Bueno, yo creo que es sencillo, ¿no? Como bien decía el presidente, aquí todos, yo creo que hay una cosa muy clara, todos somos servicios, todos vivimos unos de otros. Las actividades principales son relacionadas con el ocio, con la hostelería, con el turismo y el pequeño comercio. Yo creo que todos de eso tenemos algún amigo, algún conocido, alguien en nuestra familia que esté en esos sectores, con lo cual si ya desde el primer día se ha impedido a todos esos negocios abrir, pues nos hemos tenido que poner a trabajar y hacer esas solicitudes. Quizá en toda la comunidad de Castilla y León hay, bueno, pues sobre todo en el eje Burgos, Palencia, Valladolid, hay sector industrial que aquí no hay, y eso es lo que nos ha hecho ser más castigados. Esperemos que podamos remontar, pero desde luego ahora mismo somos la provincia que más difícil lo va a tener. En estos momentos, por lo que tú acabas de decir, que se van adaptando normas y decretos y demás, ¿hay inseguridad jurídica? Sí, bastante. Desde luego, de hecho, nos estamos llamando entre los compañeros laboralistas que no somos competencia, que somos compañeros, para comentar, pues eso, el decreto y, sobre todo, toda la normativa que echamos en falta supletoria, porque ni siquiera tenemos un sitio donde podamos acudir. No tenemos la interpretación que cada uno hace de nosotros y que a veces, yo dentro de mi equipo pasa, ¿no? Que sobre un mismo supuesto tenemos dos posiciones diferentes, y esto es lo bonito y lo malo del mundo del derecho, que sobre el mismo supuesto se puede ver blanco y negro, con lo cual, pues según vaya avanzando el tiempo, tendremos más concreción de las cosas, de lo que está pasando y más normativa complementaria, pero ahora mismo, pues claro, estamos haciendo todos experimentos con la vida real y eso es realmente arriesgado. Una pregunta que acaba de llegar por WhatsApp directamente. ¿Por qué se mantienen abiertos ciertos negocios como los call centers, la construcción, cuando no son de primera necesidad? Bueno, yo creo que aquí es que hay dos cosas que conjugar, ¿no? El Real Decreto del Estado de Alarma lo que prohibía era la circulación de las personas para bienes de determinada necesidad, y luego la prohibición de que determinados negocios pudiesen abrir. Eso no implica que lo que inicialmente estaba configurado como de otra manera, en el texto definitivo ha sido que si la empresa no accede, lo que se trata es de evitar aglomeraciones, con lo cual, si la empresa no atiende al público, la empresa puede estar abierta, no solamente call centers, sino, por ejemplo, despachos de abogados en donde o notarías, ¿no?, que están abiertas solo para casos de urgencia. Lo que están intentando es que a nivel un poco médico, de lo que hablaban del virus, de evitar aglomeraciones para evitar la propagación, pero también no paralizar la economía. Estos call centers, entiendo que guardando las medidas de seguridad y de prevención, sobre todo de los trabajadores, pues aquí no tendría por qué verse afectados. Nuria. Sí, yo creo que en el caso de los call centers está claro que tienen implementada la herramienta de teletrabajo. Es decir, el fomento, la gran revolución, yo creo que productiva, que nos pone en la mesa esta situación de crisis es el teletrabajo. Siempre olvidado y marginado, pero que ahora cobra un sentido especial, y que en el caso de determinadas empresas, como es el caso de los call centers, se han organizado porque tienen la herramienta informática. El hecho de que sus trabajadores puedan acceder a una conexión de wifi y un ordenador les permite el control remoto de la productividad y la realización de las tareas. Además, tener en cuenta que muchos de los call centers lo que prestan es ayuda y soporte a los usuarios. O sea, no olvidemos que muchas compañías de suministro eléctrico, de suministros de Internet, etcétera, aunque no permiten el cambio de información del coronavirus, funcionan con un servicio de teleasistencia, con lo cual, digamos que no tienen la calificación de infraestructura crítica, pero son prioritarias el mantenimiento de esa red de comunicación que además permite el teletrabajo. Una pregunta para Julio, para el presidente del CEL. Y dice, para Julio, ¿cómo vive el hostelero esta crisis? Pues mira, yo te puedo decir que, por ser suave, mal. Por ser suave, mal. He tenido numerosas llamadas de teléfono de compañeros, de muchos asociados que tenemos hosteleros en el círculo, que no sabían lo que tenían que hacer. El viernes hablé con una compañera que tenía una boda el sábado de 60 personas, que no estaba prohibida el viernes, que no nos olvidemos que aquí parece que esto fue hace 2 meses, pero esto fue del viernes para el sábado, que venían los invitados, que venían los novios, y que qué hacía, porque además había llamado a administraciones y nadie les sabía decir qué hacer. Entonces, bueno, pues ella tenía miedo por los posibles contagios. Yo te puedo decir que le recomendé que no la diera, que no diera la boda. Yo entiendo que es un problemón para los novios y para los invitados, pero no des la boda por lo que pueda pasar. Y hemos tenido llamadas de compañeros de hostales del Bierzo, por ejemplo, que hasta ayer estaba permitido abrir, ¿no? Es que no había ninguna orden de cierre por los hostales ni los hoteles, donde la Guardia Civil iba a decirles que cerraran.
O sea, la desinformación es total, ¿no? Es decir, me permite la ley abrir, me permite dar servicio a los clientes alojados de restauración y viene la Guardia Civil y me dice que tengo que cerrar porque el Real Decreto lo pone. Es decir, yo sé que hemos ido muy rápido, que vamos muy rápido, que la normativa es muy rápida, pero fijaros la desinformación. Ten en cuenta que el hostelero tuvo que cerrar muchos de ellos en 24 48 horas. Tuvo que mandar en un principio de vacaciones al personal. Hay un tema que son las mercaderías. Pues hombre, yo no sé si la mayoría tienen los almacenes llenos o no, pero te puedo asegurar que de cara al fin de semana la gente suele tener los almacenes bastante llenos. Mercaderías perecederas que no cubre ningún seguro, que no te recoge ningún proveedor y que van a pérdidas. Esto es un tema que es un sector muy, muy, muy castigado, que yo además creo, y no quiero ser pesimista, lo he dicho en el momento, pero que cuando vuelva a la normalidad, que volverá, estamos seguros, este consumo en nuestro sector va a tardar en verse. Es decir, el tomar una caña y un café, bien, pero el ir más allá, quiero ver yo si va a ser tan rápido como algunos piensan, ¿no? Yo apoyo total a nuestro sector y también te digo una cosa, veremos cambios legislativos en todos los sentidos. Estamos diciendo que los camioneros trabajen y los camioneros, desde aquí un saludo y mucho ánimo para ellos. No pueden parar en ningún sitio, no pueden comer caliente, no pueden ducharse, no pueden asearse. Les quitamos el tacógrafo para que trabajen más y no les damos medidas normales para que puedan trabajar. Esto es un tema que hay que solucionar y con urgencia, ¿no? Es decir, y desde una provincia como León, que queremos ser un punto logístico envidiable de España, pues tendríamos que ser ejemplos, tenemos que predicar con el ejemplo, porque todos esos camioneros que circulan por nuestras carreteras, hombre, después de 5 o 6 días de trabajo podrán cenar caliente, podrán comer caliente, podrán tomar un café, no tienen dónde tomarlo ahora mismo. Pues yo no sé qué medidas habrá que adoptar, pero de alguna forma hay que solucionar esto cuanto antes. Volvemos al área científica. Otra pregunta, y antes Nuria ha hablado de ello. ¿Guarda relación el cambio climático con este virus? Yo creo que no podemos responder con certeza a esa pregunta. Lo que sí parece es que estos procesos van a incrementar su frecuencia con el cambio climático. Las mutaciones virales y los organismos vivos mutan desde siempre, por lo tanto esto no es nuevo ni es una cosa reciente, esto es histórico. ¿Hasta qué medida esto tiene que ver con el cambio climático? Pues yo no me atrevería a decir que en este caso concreto se deba al cambio climático. Lo que sí, indudablemente, la enorme rapidez de la transmisión tiene que ver con la globalización, eso desde luego, ¿no? Con las comunicaciones, con la rapidez de las comunicaciones, pero con el cambio climático, en este caso concreto, yo no me atrevo a decir que sea por ello. Lo que sí es cierto es que con el cambio climático esto va a ser más frecuente, eso sí parece ser. Otra pregunta que acaba de llegar por WhatsApp. ¿Creéis que los sanitarios no cuentan con EPIs suficientes? Y otra, ¿por qué la Comunidad de Madrid es el epicentro del virus? Bueno, no cuentan con EPIs suficientes. Primero, ¿qué es un EPI? Para que lo sepa. Equipos de protección individual, las mascarillas, las gafas. Yo he estado 3 días seguidos recopilando material EPI de la universidad para enviarlo a los hospitales nuestros, porque hay una carencia de ellos. Es una mezcla de cosas. En primer lugar, es que hemos hecho acopio de cosas que no precisamos. Nos hemos vuelto locos por el miedo, por lo que sea, por proteger a nuestros padres, por proteger a nuestros hijos, pensando que eso sería así y eso no es así. Y hemos privado a los que lo precisan, que son los profesionales sanitarios que están a pie de cama con las personas enfermas, que por lo tanto son los virus más patógenos, que son los que más carga viral tienen, a esos son a los que hay que proteger y les hemos privado de ellos, ¿no? Entonces, lo que hay que pedirle a las personas es que si tienen EPIs, por favor, que los entreguen, porque donde se precisan es en los hospitales y en los centros de salud. Falta de previsión.
yo creo que esto, yo no diría que es una falta de previsión, puesto que se ha desbordado de una manera que nadie en su sano juicio podía prever, ¿no? Pero sí es cierto que hay una falta de ello, y yo pido a la población que dispongan de esos EPIs a los servicios sanitarios. La Delegación Territorial de la Junta está recogiendo material para hacerlo llegar. Ana, ¿en la Universidad de León estáis trabajando sobre estos temas? Sí, bueno, concretamente Vicente creo que lo puede responder mejor que yo, porque es el delegado del rector precisamente para este problema, y desde hace unos días pues se han recopilado EPIs, como nos ha contado, que incluso que os lo cuenten mejor, pero se está ofreciendo colaboración para aspectos de diagnóstico. Sí, incluso estamos montando equipos para poder hacer pruebas diagnósticas con PCR, entre ellas Sana cuenta con los equipos para ello, y estamos pendientes de los reactivos específicos para el COVID-19. Pero toda la universidad, no solo esta, todas están a la absoluta disposición del sistema sanitario. Lo que nos pidan y se puede hacer, se hará. Nuria, ¿querías decir algo? No, bueno, no. En relación a lo de Madrid, yo creo que es una cuestión, primero, de que Madrid es aeropuerto internacional donde se reciben muchos vuelos de tal, y que la decisión del corte de fronteras y prohibición de vuelos, pues no estamos en posición de valorarla, pero quizás no fue la más correcta en el momento en que se produjo. Y segundo, la densidad de población. Madrid es de las ciudades más grandes de España, con una concentración de densidad de población enorme, y donde además la gente le ha costado, yo creo que es importante la densidad de población en Madrid. Vamos, más que en otras ciudades, si lo comparas con Castilla y León, la densidad de población por kilómetro cuadrado en Madrid es mayor, en Madrid capital, que la que podemos tener posiblemente en otros sitios, creo yo. Y aparte de eso, que yo creo que la gente tampoco, es decir, también tardó en mentalizarse y en concienciarse que la prevención está en el aislamiento. O sea, y eso ha costado muchísimo meterlo en la cabeza de todo el mundo, y lo están repitiendo continuamente. El mejor tratamiento y la mejor prevención es el aislamiento. Por encima de los usos de cosas, de mascarillas y demás, y eso realmente lo están llenos las redes sociales de anécdotas y de cosas que nos hacen gracia, pero que en realidad lo que demuestran es que ya no se sabe qué hacer para concienciar a la gente, que no tiene que hacer fiestas en pisos, que no tiene que moverse, que tiene que... Y yo creo que eso ha costado. En ciudades pues del sur de España creo que ha habido ejemplos, alguno en Cádiz y demás, y en Madrid pues yo creo que la mayor respuesta es a una densidad mayor de población. Una pregunta directa de materia económica. ¿Qué sectores productivos pueden resistir mejor y cuáles necesitarán de mayores ayudas, o cómo podrán reconvertirse para sortear estas graves dificultades? Jolín, si te respondo bien a eso, de esta ya presidenta del FMI. Venga. Vamos. No, bueno, vamos a ver, yo creo que el que peor lo va a resistir está clarísimo, que es el sector servicios, clarísimo. También es verdad que el sector servicios, y esto es casi una reivindicación histórica mía desde hace muchísimo tiempo, que no se puede basar el modelo productivo en un desarrollo exclusivo del sector servicios y del turismo. ¿Por qué? Porque más allá de que las empresas, como bien decía Julio, salgamos de esto, la capacidad de recuperación de renta de los consumidores que se ven afectados por un ERTE o por un ERE o por una bajada de sueldo, por un despido, etcétera, etcétera, eso tarda muchísimo en reincorporarse al mercado. Sector servicios es el que más mano de obra genera, más con carácter estacional, con menor cualificación. No es necesario ser ingeniero aeronáutico para estar posiblemente, aunque necesites tu formación, pero es una formación muy básica, ¿vale? Pero también es el que sufre de forma inmediata las primeras consecuencias de cualquier crisis económica. Y esto nos indica que, una vez más, no hemos aprendido la lección que nos enseñó la crisis de 2008, donde el primer sector en padecer las consecuencias, aparte de la construcción, fue el sector servicios. El que posiblemente mejor lo resista, sin duda alguna, la agricultura, del que nadie se acuerda estos días, y es que si no es por los agricultores y si no es por los ganaderos de este país, denostados porque han reivindicado su papel en la economía, que es un sector pequeñito pero estratégico, en este caso estratégico, porque son los que permiten que los supermercados estén llenos más allá de los distribuidores y las grandes superficies, ¿no? Y luego el sector industrial, que lo que pone de manifiesto es que el sector industrial es el que genera un empleo más estable a largo plazo, pero donde la conversión y esto de la tecnificación de las industrias va a ser fundamental, por una sencilla razón, porque si nosotros tuviésemos un balance entre máquinas y personas, y no voy a aludir al tema del empleo, es aprovechar el decrecimiento demográfico, la inclusión de tecnología y elegir un nuevo modelo productivo.
pues posiblemente compañías como Amazon no se vean tan afectadas por una cuestión fundamental, y es que tienen un alto índice de mecanización que puede suplir perfectamente los servicios para los que están preparados, ¿no? Entonces, creo, el sector que se reinventa y el que ahora mismo incluso estoy percibiendo, pues, por ejemplo, pequeños agricultores de puestos de mercado que se han reinventado durante esta crisis y que sirven a domicilio a las personas mayores. Bueno, pues, y esas listas han progresado, y me consta porque yo estoy una de ellas, vamos, directamente, que te llevan una persona que tiene un puesto en la plaza y que dice, oye, me voy a reinventar. Es necesario proveer de alimentos básicos, verduras, frutas, etcétera, etcétera, se lo llevamos a su domicilio, pedidos por WhatsApp, es decir, hay gente que se reinventa, y el sector que más se está reinventando es el sector agroalimentario, porque es básico en esta crisis, no lo olvidemos. El que más lo está padeciendo, el sector servicios, y el que está en transición, el sector industrial, que lamentablemente, como decía Pablo, el problema es que en León hemos basado el modelo de crecimiento en una desprotección del sector agroalimentario, porque no lo hemos sabido expandir lo suficientemente, en un crecimiento brutal del sector turístico y de servicios, lo que genera la situación de que seamos la provincia que más ERTEs presenta en un solo día, y un sector industrial que está prácticamente vacío en la provincia de León, ¿no? Y yo creo que esa lección tenemos que aprenderla a los leoneses e incorporarla en el diseño de una estrategia a largo plazo para el futuro. Así es. Pablo, una pregunta. ¿Cómo evitar que empresas solventes tengan que cerrar o despedir a sus empleados? Bueno, con medidas ágiles del Gobierno, ¿no? Se ha intentado, se ha puesto encima de la mesa en este último Real Decreto medidas para fomentar que las empresas no cierren, pero claro, me preocupa pues que las empresas, muchas de ellas, vienen todavía arrastrando balances muy cargados de financiación, motivados de inversión, motivados de reconversiones, motivados de una crisis que estábamos cerrando, la crisis de 2008, y que ahora entonces necesitamos ayuda también financiera. Quiero ver cómo se va plasmando ese aval del Gobierno que aparece en el Real Decreto del ICO, y si se exigen más garantías o no a los empresarios, a los pequeños empresarios que están en una situación muy compleja. Pero claro, eso lo tendremos que ir viendo. Yo creo que ahora pronunciarse a esto no tenemos probablemente datos porque es muy pronto. Yo creo que en los próximos días iremos viendo cómo evoluciona esto, y no sé, si tenemos que repetir este formato, pues aquí estaremos para explicarlo. Mira, acaba de llegar una pregunta que quieren que te la formulemos. ERTE, a grandes rasgos, ¿qué implica para empresario y trabajador? Vale, bueno, pues esto es una fórmula que ya existía, es un expediente de regulación temporal de empleo. Es una suspensión del contrato en el que el trabajador pasa a cobrar su prestación por desempleo, que en este caso, con estas medidas del Real Decreto, todo lo que consuma va a ser considerado como que no hubiese sucedido, no se le va a descontar si en el futuro fuese despedido, es decir, que esto es un desempleo a mayores que tiene. Y para el empresario ha salido una bonificación para las empresas pequeñas, para las pymes, del 100% de las cuotas de la Seguridad Social, es decir, que mientras dure esta situación, estos trabajadores acogidos al ERTE no tienen ningún coste para el empresario. El empleado cobra el 70%, que es la prestación por desempleo, es decir, que pierde una parte sustancial, que eso al final también se verá en el consumo cuando esto se active, porque habrá una pérdida de poder patrimonial, y eso probablemente se note. Y luego es muy importante, esto, para disfrutar de estas medidas, tiene que haber un compromiso por parte del empresario de mantener el empleo durante los siguientes 6 meses. Con lo cual, veremos también qué sucede, porque seguramente hay empresas que se están acogiendo al ERTE, que se están acogiendo a la bonificación, porque es lógico, hay que hacer una declaración expresa solicitando que se exonere de la cotización durante este tiempo, que esta misma tarde nos han dicho que el plazo va a ser de 1 mes. El plazo de estos ERTE es máximo, porque es una normativa interna que nos acaban de pasar, será de 1 mes, con lo cual, dentro de 1 mes, cuando se reactive la actividad, veremos si no hay algunos pequeños despidos o otra situación de ERTE, no por fuerza mayor, sino por causas productivas o por causas organizativas, si se prolonga esta situación. Y claro, yo creo que aventurarse a alguien ahora, evidentemente como empresarios, pues tenemos que coger esta bonificación porque no queda más remedio, pero veremos si luego en el futuro no hay que devolver porque alguien no haya podido acogerse a compromiso de mantener el empleo durante 6 meses. Bueno, perdona, Paco, sí. Es un tema de debate y yo creo que hay que ser claros. O sea, hay que ser positivos, pero hay que ser realistas. Dentro de 1 mes, muchos de los negocios que están hoy en ERTE no van a poder tener a los trabajadores al 100% trabajando. Y el que diga lo contrario está mintiendo. Y aquí tenemos que ser serios y hablar claramente.
una empresa que hoy cierra sus puertas, cerrada a cal y canto, y dentro de un mes pensemos que va a abrir y va a tener la misma productividad que tenía antes de ayer, el que está diciendo eso está mintiendo. Y le puede doler a quien sea, y esto no es dejar ni ser patriota, ni no serlo, ni estar a favor, ni en contra de colores, esto es ser realista. Y vamos, yo aquí tengo expertos en economía que lo pueden decir mejor que yo y más claro, pero como yo no tengo ningún problema en decirlo, lo digo, esto no va a ser así. Entonces, esta medida a un mes, pues valdrá para este parche, pero no va a valer para dentro de 2 meses, porque cualquier actividad que digamos, yo he hablado con varias bodegas, han cerrado la bodega, han devuelto los recibos, han dicho a sus proveedores de botellas y de corchos que no les sirvan y que no les van a pagar los recibos. Tú me dices a mí que dentro de un mes esas bodegas van a abrir, pequeñas bodegas del Bierzo, que nos han llamado, van a abrir y van a tener el 100% de los trabajadores. Ojalá pase y yo me equivoque y saldré aquí y diré, oye, me he equivocado y me quemo a lo bonzo, pero vamos a ser realistas, no va a pasar. No va a pasar. Yo tengo una pregunta, porque como esto es en directo, en riguroso directo, pues nos entran preguntas y a mí también me hacen preguntas y se lo tengo que hacer a Vicente. Muy bien. Y me dicen, no sé si Vicente, como parte del rectorado y de la universidad, puede aclararnos algo sobre los cambios de la EBAU. ¿Los cambios de la EBAU? La EBAU. Pues de esto no lo sé, pero vamos, sé lo que se ha publicado, que se pospone hasta julio. Eso es lo único que puedo comentar, porque ese tema no es tema de mi competencia. No sé responderle. No sé si... Bueno, esto venía en directo por el WhatsApp y entonces... No, yo creo que se ha pospuesto para julio. Yo creo que se ha pospuesto y que se revisará en función de la duración de esta situación. Estamos llegando a los últimos minutos porque tenemos que ser puntuales. Hay 2 preguntas muy concretas. Va para los científicos de sectores que si son o no son de alto riesgo. Los fumadores y los alérgicos. Los fumadores son de alto riesgo. Ahora que viene la primavera, ¿qué va a pasar con quien padezca alergias? Los fumadores son, yo no diría de alto riesgo, pero sí diría de riesgo. Los fumadores son de riesgo para la gripe y los fumadores son de riesgo para todo aquello que tenga que ver con afectación pulmonar. El coronavirus, por lo que suele matar, es por una pulmonía, por una neumonitis, y por lo tanto los fumadores lo mejor que pueden hacer es dejar de fumar. Eso está claro. Los alérgicos no parece que el coronavirus les pueda afectar especialmente, quitando los asmáticos. Los asmáticos sí son también grupo de riesgo y por lo tanto deben de extremar las precauciones y deben de estar especialmente atentos a la sintomatología para reclamar asistencia sanitaria. Ana, esta la dirigen a ti. No sé si nuestras mascotas debemos llevar a cabo algo más con respecto a su higiene. En principio, y en relación con el coronavirus, a pesar de que sí hubo un momento inicial de susto en este sentido, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización de Sanidad Animal, de la OIE, indican que que tenemos que seguir teniendo las mismas medidas de higiene que manteníamos de forma habitual. Si es verdad que un infectado que esté en cuarentena, pues yo le recomendaría que no tenga un contacto muy estrecho, ya no solo porque el perro pueda padecerlo, que no lo padece, sino que bueno, pueda ser un soporte de virus, etcétera. O sea, las medidas habituales de higiene con las mascotas. Una última pregunta también desde el punto de vista de la ciencia, de la sanidad. Ya luego le dejamos a Julio que clausure el debate. Pregunta: diagnosticada la enfermedad, ¿qué tratamiento se está aplicando? Con antivirales, pero esto lo responde mejor Vicente. Los tratamientos, se están haciendo tratamientos con antivirales, con interferones y también con antirretrovirales, pero solamente para aquellos casos graves. Porque lo mismo, lo que sabemos es poco, llevamos 3 meses con ello y la respuesta parece ser que es buena, pero solamente en aquellos casos graves y en situaciones de protocolo. Una última cuestión, por al ser tan rápida esa respuesta. Las personas mayores, ¿por qué son el colectivo de tan alto riesgo? ¿Porque tienen menos defensas? Es decir, ¿qué medidas tenemos que aplicar? Ahora lo digo porque es de última actualidad. En varias residencias de mayores se están produciendo, bueno, desgraciadamente, fallecimientos en cadena. Es decir, ¿qué hay que hacer con las personas mayores?
¿Qué tenemos que hacer? Las personas mayores tienen una mayor susceptibilidad porque su sistema, su equilibrio ya está de forma inestable, ya su capacidad pulmonar es menor, no tienen toda una serie de circunstancias solamente por los años que hace que cualquier desequilibrio la cosa vaya mal, ¿no? Por lo tanto, esto ya se sabía también desde el primer minuto, que las residencias de personas mayores y que con las personas mayores hay que extremar las precauciones, puesto que son tremendamente sensibles. Con la gripe, las personas mayores tienen menos riesgo de contraerla, porque tienen más años, han vivido más, han estado expuestos a más virus diferentes y tienen una inmunidad adquirida mucho más competente. Pero, sin embargo, cuando se contagian, el cuadro suele ir bastante peor. En este caso, no. En este caso, el ser mayores no les sirve para tener inmunidad adquirida y, por lo tanto, el riesgo está multiplicado por bastante. Por lo tanto, hay que cuidar a nuestras personas mayores. No sé si, Ana, ¿querías completar alguna cosa? Era en ese mismo sentido, es decir, nadie tenemos ningún tipo de inmunidad, por lo cual ese colectivo particularmente sensible, pues al no tener ningún tipo de defensa previa, como ha dicho Vicente, tiene un riesgo muchísimo más alto. Bueno, hemos llegado casi al final del tiempo estipulado. Yo creo que el presidente del CEL es el que tiene que clausurar este debate. Bueno, yo quiero dar las gracias, Nuria, Pablo, Paco, Ana, Vicente, nuestro equipo de técnicos, que está ahí Héctor al mando de todos los controles, nuestro gerente que está detrás de las cámaras, y a todos aquellos que nos han visto hacer caso a los científicos. De las medidas económicas hacemos lo que podemos. Yo sí quiero lanzar un mensaje, ¿no?, para los empresarios, para los pequeños, para los que somos como los del día a día, ¿no? No somos macroempresas, que aquí en León hay muy poquitas, no sé si por suerte o por desgracia. Y es que estemos más unidos que nunca, que nos apoyemos, que nos llamemos las veces que haga falta, que el CEL está aquí para esto, que nuestros teléfonos están abiertos, nuestros mails, hemos abierto un mail específico para esta situación, que tenemos grandes profesionales que desinteresadamente están trabajando para contestar esas dudas, esas preguntas que tenemos cada día, que es verdad que es un tema de salud, pero que todos sabemos que viene aparejado con un tema económico complicado, que muchos estamos a veces más preocupados, no sé si con acierto o con desacierto, en la parte económica, y hablo desde el punto de vista empresarial, pero también desde el punto de vista de los trabajadores. Y como digo, yo creo que vamos a salir de esta, que tenemos que estar optimistas, pero siempre lo digo, tenemos que ser realistas con la situación que tenemos delante. Optimismo, pero realismo con la situación. Que cualquier duda que tenga cualquier empresario, cualquier trabajador, que están los sindicatos, pero que también recogeremos las dudas de los trabajadores y de aquellos empresarios que no pertenezcan al CEL, no pasa nada, que nos llamen, que nos digan su duda e intentaremos solucionarla. Yo pido que León se paralice, se quede en casa, que haga caso. Hoy algunos nos estarán viendo y dicen, ¿por qué no os habéis quedado en casa? Yo creo que era importante hacer esta sesión, hemos tomado las medidas pertinentes y si no, Vicente nos puede corregir. Haremos esto las veces que sea necesario y que podamos hacerlo. Si alguien tiene más preguntas, que nos las deje en el buzón y vía mail, cualquiera de los que estamos aquí las podremos contestar. Y simplemente, Paco, agradecerte que hayas estado con nosotros moderando esta situación y decir a los leoneses que vamos a salir de esta seguro, que tenemos que confiar en todos nosotros y que la empresa, te decía antes Nuria, no creo que nadie quiera cerrar su empresa por esto. Yo no lo creo. Estoy seguro que ningún empresario va a aprovechar esta situación, salvo que sea de causa de fuerza mayor, para cerrar su empresa. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que va a prevalecer el empleo y que el consumo subirá cuando tenga que subir. Pero que nos apoyemos todos en todos, por favor, que nos llamemos, que hablemos con trabajadores, que hablemos con empresarios, que hablemos con sindicatos, que hablemos todos, que aquí no hay fotos, dejemos las fotos y que hagamos trabajo de verdad. Muchas gracias y hasta que queráis.